día de hoy vamos a estudiar el derecho a la consulta previa y los mecanismos de participación ciudadana en sectores extractivos. Comenzaremos hablando del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, tal como este se encuentra regulado en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 5 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y los artículos primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantizan el derecho a la libre determinación de los pueblos en general. Como podemos apreciar, estos instrumentos y tratados internacionales son aplicables a los derechos de los pueblos indígenas y en particular los dos primeros, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos y tratados que contienen los derechos principales de los que gozan de manera particular los pueblos indígenas y tribales, que en nuestro país pueden comprender una variada gama de denominaciones, como lo reconoce la Ley de Consulta Previa 29785, como por ejemplo lo son las comunidades nativas y las comunidades campesinas. Tal es el marco internacional del derecho a la consulta previa, que es patrimonio de los pueblos indígenas y tribales. Vamos a ver el siguiente gráfico, el cual es muy útil para poder comprender cuál es el grado de jerarquía que existen entre las diferentes normas que componen el marco jurídico que regula el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Como ustedes pueden apreciar en este gráfico, vemos una pirámide que ilustra en su pico más alto cuáles son las normas jurídicas de mayor rango y jerarquía y cuáles son las normas de inferior jerarquía, lo cual tiene una importancia preponderante al momento de interpretar cuáles son las normas aplicables a los procesos de consulta que realiza el Estado respecto a los pueblos indígenas y tribales. Vemos en la cúspide de esta pirámide de rango y jerarquía normativa a los tratados internacionales, dentro de los cuales se encuentra el Convenio 169 de la OIT y otros tratados como los ya mencionados anteriormente. Acá podemos apreciar la notación de que estos tratados tienen el máximo rango interpretativo, es decir, el contenido de estos tratados determina la aplicación o no del resto de normas jurídicas que vamos a ver a continuación. Luego de los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, tenemos la Constitución Política del Perú, cuyo artículo 2 reconoce el derecho a la identidad cultural y el derecho a la participación de todos los ciudadanos, por supuesto incluyendo los pueblos indígenas y tribales de nuestro país. En tercer lugar, de rango y jerarquía, vemos a la Ley de Consulta Previa aprobada por el presente gobierno. A continuación, el Reglamento de la Consulta Previa aprobado por el Ministerio de Cultura. Y finalmente tenemos a las normas sectoriales de consulta previa que cada sector del Poder Ejecutivo ha de aprobar y está aprobando para la implementación sectorial de la consulta previa en sus respectivos ámbitos. Esto quiere decir que ninguna de estas normas inferiores puede contradecir lo que señala el Convenio 169 de la OIT u otros tratados internacionales relativos a derechos de los pueblos indígenas, ni tampoco pueden contradecir los estándares, es decir, los contenidos pronunciados en la jurisprudencia, es decir, en las sentencias emitidas por tribunales internacionales y organismos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Supervisión de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Expertos en Aplicación y Recomendaciones de la OIT, que son organismos que velan por la interpretación y aplicación de estos tratados. Esto determina directamente que tanto las sentencias de nuestras cortes y tribunales nacionales como la obra normativa e interpretativa del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los gobiernos regionales, de los gobiernos nacionales, locales y provinciales, en su actuación pública deban sujetarse necesariamente a estas normas, pero teniendo siempre en cuenta que es este el contenido que determina la aplicación correcta del resto de instrumentos
normativo. Eso es importante en un contexto en el cual ustedes verán más adelante en el siguiente curso cómo algunas normas de la ley de consulta previa, del reglamento de consulta previa y estas normas sectoriales gubernamentales en algunos puntos contradicen directamente los estándares internacionales de aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Y muy bien, ¿cuál es la finalidad de la consulta previa? La finalidad de la consulta previa no es meramente establecer un diálogo social ni recibir opiniones de los pueblos indígenas sobre determinada medida que se haya de adoptar, sea legislativa o administrativa por parte del Estado. Es ciertamente un poderoso instrumento de diálogo social, de concertación social, también, ¿por qué no?, de obtención de una licencia social a favor de los proyectos extractivos, pero fundamentalmente no es eso. Fundamentalmente es una herramienta para el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas con una finalidad primordial e importante, lo que lo diferencia a la consulta previa, lo que diferencia la consulta previa de otros mecanismos como el de participación ciudadana. Y ese elemento esencial diferenciador es precisamente que la consulta previa está orientada a una finalidad, a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre cualquier medida administrativa o legislativa que se haya de aprobar y que pueda afectar derechos colectivos de estos pueblos. Por tanto, el consentimiento es la finalidad de todo proceso de consulta previa. No se trata simplemente de realizar un procedimiento burocrático, un procedimiento administrativo, no se trata solamente de seguir ciertas etapas establecidas en la ley de consulta y el reglamento y con eso señalar que ya se cumplió y ya se satisfizo el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. No, todo lo contrario, este proceso tiene que estar realmente dirigido en aplicación del principio de buena fe a obtener de las formas que sean necesarias el consentimiento. El Estado tiene que dirigirse a esforzarse en lograr de buena fe el consentimiento de los pueblos afectados por las medidas proyectadas. Sin embargo, este consentimiento no necesariamente es exigible en todos los casos. En la mayoría de casos, señala el convenio 169, el Estado tiene la potestad de tomar una decisión final. Sin embargo, hay ciertos casos muy importantes en los cuales el Estado no tiene la potestad para tomar una decisión final de espaldas a lo que los pueblos indígenas hayan acordado o hayan decidido. Y estos casos son los casos llamados de consentimiento. Son los casos en los que el consentimiento no es una posibilidad deseable, sino es un requisito obligatorio para poder proceder a la ejecución de determinadas medidas aprobadas por el Estado. Esto lo ha señalado, por ejemplo, el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, el profesor James Anaya, en su reciente informe sobre industrias extractivas y derechos de los pueblos indígenas, informe en el cual señala que por regla general en los proyectos extractivos se ha de aplicar la regla del consentimiento. Esto quiere decir, se debe obtener como requisito indispensable y obligatorio, sin el cual el proyecto no puede ser realizado, el consentimiento de los pueblos afectados por determinado proyecto extractivo. Este es uno de los ejemplos en los proyectos extractivos. El convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y otra jurisprudencia supranacional de derechos humanos, establece también otros supuestos, por ejemplo, el de la ejecución de megaproyectos con impacto profundo en la vida cultural, económica y social de los pueblos indígenas. El caso del traslado de tierras de los pueblos indígenas de sus tierras o el desplazamiento forzoso por actos o por consecuencia de la implementación de estos proyectos. Asimismo, el depósito de desechos tóxicos en áreas territoriales de los pueblos indígenas, los impactos sanitarios, nutricionales o alimenticios de grave calado, de gran impacto sobre la vida cultural y económica y sobre la salud de los pueblos involucrados, y asimismo las amenazas a la subsistencia cultural de los pueblos indígenas, subsistencia que no puede interpretarse solamente como una mera subsistencia material, sino también cultural. Y acá ponemos etcétera, porque no es un catálogo de casos cerrados, sino que siempre en cada situación ha de verse si este proyecto no implica una afectación profunda a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en cuyo caso habrá de exigirse el consentimiento como finalidad del proceso de consulta previa
y como requisito obligatorio de este proceso.